Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para hoy, ahí lo puede ver en pantalla, que se llama la fe. La fe. Es un tema, le diré, es doctrina básica, pero de tanto en tanto, como que son de ese tipo de cositas que vale la pena que nosotros podamos estar así como recalcando. Entonces es por eso de que ese es el tema. Recuerde siempre la mecánica de que damos pasajes para que puedan leer y también la otra cosa que es importante es la participación, ¿verdad? Porque eso pues quiera o no le imprime cierta dinámica y todos aprendemos pues en la medida en la que todos participamos. Entonces, para empezar ya propiamente a hablar acerca del tema, lo primero que vamos a hacer es precisamente ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. Y la verdad de que, perdón, la verdad que está en un pasaje que todos conocemos, pero no está de más recalcarlo. Hermana Gladys, si nos puede leer, por favor, esa cita de Hebreos 11 del 1 al 3. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Correcto. Entonces vea de que el escritor de Hebreos pues nos establece algunas situaciones respecto de la fe. Primero dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? O sea, algo que, digámosle así, yo tengo algo que está para un futuro, pero que yo puedo tener la completa seguridad de que eso va a ocurrir, ¿verdad? Es por eso de que, vaya, por ejemplo, por decirle algo, ahorita pues sin ponernos conspiranoicos ni cosas que se parezca, asumamos que mañana es viernes y que todos vamos a amanecer comiendo. A menos que suceda una cosa en contrario, podemos, por lo menos en este momento, podemos dar por hecho de que eso es lo que va a suceder. Entonces, por eso es de que el escritor de Hebreos dice de que la fe que es, dice, es la certeza de lo que se espera. Aquello que todavía no ha ocurrido, pero que podemos tener la completa seguridad de que va a ocurrir. De hecho, en el capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, cuando se habla acerca de esto, el caso que se pone es el de Noé, que dice la escritura que Noé se puso a construir el arca. Mire, y para empezar ni llueve, para empezar ni llueve, pero ¿qué era lo que sucedía? Precisamente porque Dios lo decía, estaba la situación esa de que Abraham tenía perdón, Noé tenía la plena certeza de que eso iba a ocurrir. Entonces, por eso es que las escrituras dicen que la fe, ¿qué es? Dice, es la certeza de lo que se espera. Y la otra cosa dice que es la convicción de lo que no se ve. Porque aquí entramos en la cuestión esa de que hay un montón de cosas que nosotros no vemos, pero que sencillamente ocurren, pues. El hecho de que no las veamos no quiere decir de que no puedan tener su efecto en el mundo real, ¿va? Bueno, por ejemplo, el aire es una de las cosas que nosotros no vemos, pero dejamos de respirar y nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos claros de que es una situación que no se ve, pero estamos convencidos de su existencia y de su obrar. Fíjense que, por ejemplo, hablando acerca de la palabra fe, hablando acerca de la palabra fe, ¿verdad? Que el escritor de Hebreos aquí no lo define muy bien. Precisamente la palabra en el griego es esta palabra pistas, pistas. Y en este caso, por ejemplo, la concordancia Strong, cuando la define, dice que es la convicción de la verdad de algo. O sea que yo estoy convencido de que aquello en lo que estoy depositando mi fe es verdad. También dice que es una creencia. Y en el Nuevo Testamento dice es una convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Por la fe nosotros estamos convencidos de que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, que hay alguien allá al otro lado que está pendiente de nosotros. Y fíjese que por eso es de que vaya, hay dos expresiones que en la Biblia se refieren a lo mismo y son bastante similares. Una es el Dios vivo y la otra es el Dios viviente. El hecho de poder decir, mire, cuando nosotros oramos hay alguien que nos está escuchando al otro lado, ¿va? Podemos tener la certeza de que Dios está ahí y que Dios va a responder. Entonces eso es, digámoslo así, desde el punto de vista, digámoslo así, en términos generales, sobre lo que la Biblia dice acerca de la fe.
¿verdad? Dice, es la certeza de lo que se espera, dice, es la convicción de lo que no se ve. Ahora fíjese de que, por ejemplo, si vemos la definición de fe así a secas, por ejemplo, como la define el diccionario, por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver es la definición de fe según la Real Academia Española. Y la Real Academia, cuando define fe, fíjese que, bueno, tiene un montón de cosas, porque, por ejemplo, dice que es el conjunto de creencias de una religión. Ya, por ejemplo, el hecho de que nosotros creamos en que la Biblia es la palabra de Dios, que nosotros creamos en la deidad de Cristo, que nosotros creamos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Entonces, ese conjunto de creencias es una de las cosas que desde el punto de vista de la gramática española se llama fe. Dice también es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Ah, mire, los cristianos creemos en estas cosas. Entonces, hay un grupo de gente que sostiene esas ideas. También dice es la confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico, que dice, mire, fíjese que a ese médico yo le tengo fe porque siempre, cada vez que yo le he consultado, la medicina siempre me ha funcionado. Entonces, se va a dar cuenta porque estamos hablando acerca de todo este tipo de cosas, porque tiene mucho que ver precisamente con el desarrollo que vamos a hacer. Por ejemplo, fe, siempre hablando de lo que dice la Real Academia, dice, es la creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Aquí hay que decirlo, mire, fíjese que fulano lo dijo, pero como ese fulano goza de un prestigio, goza de una credibilidad tal de que lo que él dice, pues la gente no lo pone en duda, ¿va? Ya sea porque él es una persona que sabe mucho, ya sea porque es una autoridad en la materia, ya sea porque en su forma de ser, por ejemplo, muestra de que lo que dice es cierto, entonces también se entiende que es fe. También, por ejemplo, fe, según la Real Academia, dice es la palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Esa es otra definición de fe. También dice que es seguridad, aseveración de que algo es cierto. Por ejemplo, cuando dice el escribano da fe o el abogado, ¿qué es lo que sucede? Él está diciendo, mire, este documento que están presentando, este documento es verdadero porque yo ya lo vi, yo ya lo verifiqué y puedo asegurar de que es así. También dice que es un documento que certifica la verdad de algo, por ejemplo, la fe de soltería, la fe de bautismo. También está, por ejemplo, de que fe según la Real Academia de Fidelidad y Lealtad. Y la otra que en el cristianismo es la virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Todo esto prácticamente son definiciones de la Real Academia Española. Ahora, por qué razón vimos todas esas definiciones? Porque precisamente desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la doctrina podemos hablar de diferentes clases de fe. Una es la fe natural. Esto es ya desde el punto de vista doctrina. Está la fe natural y está la fe especial. La fe especial. Y la fe especial se divide en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes de la fe especial? La fe para salvación, la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. O sea, todo eso es desde el punto de vista de la doctrina. Desde el punto de vista de la doctrina está la fe natural, está la fe especial y la fe especial se divide en fe para salvación, fe como fruto del Espíritu Santo y fe como don del Espíritu Santo. Claro, todas estas definiciones, como usted se va a ir dando cuenta, pues más que todo son para fines didácticos, ¿va? No es aquello que nosotros nos vamos a preguntar, mire, ¿y la fe suya cuál es? ¿Es la fe especial o la fe natural? ¿Va? No, sino que simplemente es una distinción que para efectos de estudio pues la doctrina entiende de que la fe se divide de esa manera. La fe natural, la fe especial, que la fe especial decimos se divide en la fe para salvación, la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. Ya si comenzamos en los detalles acerca de cada uno de ellos, bueno, y entonces, ¿qué es la fe natural? ¿Qué es la fe natural? La fe natural es la que usamos en el día a día sobre cosas que no sabemos cómo funcionan o que damos por sentado. Yo le aseguro, por ejemplo, que en la silla en la que usted está sentado en este momento, usted no verificó si y aquello de decir, y la silla será lo suficientemente fuerte para que no me siente y me vaya a caer, va, que no se va a quebrar.
no, sino que usted sencillamente se sentó y usted asumió que la silla está bien, que no tiene patas quebradas, no tiene patas flojas, no está en lugares lisos. O por ejemplo, nosotros venimos y encendemos la televisión y a pesar de que, por ejemplo, que muchas veces no sabemos cómo funciona, sencillamente sabemos que al encender la televisión, ¿qué es lo que sucede? Del otro lado, pues hay alguien que está transmitiendo, hay alguien que está haciendo una programación. Entonces, prácticamente, porque vaya, alguien puede decir, es que es bien difícil creer, si es que lo hacemos todos los días. Todos los días estamos creyendo en algo. Entonces es por eso de que esta clase de fe que se deposita en el día a día, vaya, por ejemplo, usted, por decirle algo, usted toma un taxi, toma un Uber, por ejemplo, usted asume que el vehículo está bueno. Usted asume que el motorista no anda borracho. ¿Va? Hay una serie de cosas que sencillamente nosotros las hacemos y asumimos que todo eso va a funcionar, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa fe que nosotros, o esa acción que nosotros hacemos todos los días en las diferentes cosas que hacemos, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista de la doctrina se llama fe natural. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice la Escritura, hablando acerca de la fe natural. Perdón. Hermano Jaime, ¿será que nos puede leer Hechos 17 del 24 al 30? Hechos 17 del Buenas noches, 24 al 30. pastor. Buenas noches, hermanos. Dice así la palabra. Eh, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Palabra de Correcto. Dios. Fíjese que en este caso, por ejemplo, esto que el hermano Jaime nos acaba de leer, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque es precisamente el discurso que Pablo da en Grecia. Y dice que llegó a un lugar donde que la escritura le llama Areópago, y de hecho la historia también así lo conoce, que era como una especie de teatro donde la gente dice que se reunía para hablar y para escuchar hablar de algo nuevo. O sea que ahí llegaba la gente a discutir de lo que quisiera. Ah, mire, fíjese que yo quiero hablar de que por qué la luna es redonda. Ah, venga, ponga su punto de vista, lo vamos a escuchar y si nos parece le vamos a decir que sí, si no, pues ahí lo vamos a tener. Entonces dice la escritura que Pablo llegó allí y una de las cosas que les dijo es, miren, les dijo, yo me he fijado, le dice, de que aquí ustedes tienen dioses para todo. Y son tan tales de que hasta tienen un altar que se llama al Dios no conocido. Ah, pues de ese Dios es el que yo les vengo a hablarles. Y por eso es de que se echa todo este discurso. ¿Va? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, dice, no habita en templos hechos por manos. Pablo les empezó a dar su explicación, dice que todo iba bien. Pero de repente cuando les comenzó a hablar acerca de la resurrección de los muertos, ahí te vamos a oír otro día. Esas ya son cosas de tu religión. ¿Va? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Vemos de que en cierta medida la persona no cristiana tiene precisamente esa situación que la teología define como la fe natural, o sea, la fe que nosotros ejercitamos en el día a día. Yo le aseguro que en alguna medida a veces la persona no cristiana algún su concepto de Dios tiene, ¿va? Que le llaman ser superior, que le llaman el orden del universo, póngale el nombre que usted quiera, pero algún tipo de concepto así tiene. Entonces, ¿qué es lo Perdón, que sucede? A ver, dígame. la fe natural la posee toda persona natural, sí, sí, se vale decir así,
ya sea cristiano o no cristiano, independientemente de cualquier religión que profese a nivel mundial. Ujú. Es que lo que sucede es eso, que la fe natural es la que nosotros hacemos en el día a día. En cosas tan sencillas como, mire, voy a encender la cocina porque voy a preparar algo de comer. Nadie se pone a pensar, ¿y si el tambo explota? Nadie piensa eso. Nadie piensa eso, sino que asume que le va a acercar el fósforo o que si tiene un chispero automático, la cocina va a encender y usted va a poder cocinar. Nosotros no andamos, muchas veces hasta después de que nos damos cuenta bien tarde de que ve, se acabó el gas, va. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros asumimos que tiene gas y que si le acercamos el fósforo va a encender y vamos a poder cocinar. Entonces la fe natural prácticamente nosotros la hacemos en todas las cosas. Se podría decir que literalmente vivimos por fe, pues. Literalmente vivimos por fe. Entonces, fíjese que esto en alguna medida también nos puede servir muchas veces para acercarnos al inconverso en lo siguiente, porque a veces el inconverso como que dice, mire, pero es que usted me está pidiendo demasiado, porque usted me está pidiendo en algo que crea que ni usted ha visto. Pero mire, la verdad es que si nos ponemos en ese punto de vista, todos tenemos la capacidad de poder creer. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros ocupamos esa capacidad de creer. Entonces, digámosle así, de que el hecho de que nosotros comprendamos de que existe esta fe natural, como que es una manera de poder acercarnos al inconverso, ¿verdad? Cuando él dice, no, es que mire, es que es bien difícil creer y que no sé qué, si prácticamente lo hacemos todos los días, pues. Todos los días estamos creyendo en algo. Todos los días hacemos una serie de cosas que imagínense, por ejemplo, eso que ocurrió ayer de ese derrumbe ahí en la zona de Nepal, ¿verdad? De que parece ser que se derrumbó un glaciar y se llevó una represa y ha hecho una sola matazón de gente. Por lo menos el último conteo que yo vi era que llevaban como 1.500 muertos y no sé cuántos desaparecidos. ¿Cuántas de esas personas ni siquiera asumieron de que el día iba a seguir normal como cualquier otro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fe natural prácticamente nosotros la hacemos en todas las cosas que nosotros hacemos en el día a día. En todas las cosas nosotros tenemos precisamente eso que la teología define como la fe natural. Ahora, pero también estamos hablando, dígame. Perdón. La fe natural se basa en los hechos, ¿verdad? Del día a día. Pues, Por decirlo así, en todas aquellas cosas que nosotros hacemos y que no andamos aquello de que, mire, pero yo no sé cómo funciona un televisor, mejor no lo enciendo. No, yo lo enciendo y sé que funciona. Yo le aseguro que a cualquiera de nosotros nos ponen a decir, mire, y a la hora de las horas, cómo funciona el Internet, y la verdad que hay muchas cosas que no tenemos ni la menor idea, pues, pero sencillamente lo hacemos porque asumimos o creemos que eso va a funcionar. Digan, hermanos, ahí, perdón. Pastor, eso de alguna manera ha sido sintetizado, por ejemplo, en las leyes de la física. Por ejemplo, si Ah, nosotros damos un paso, subimos una grada, bajamos una grada, sabemos que la acción de pisar la grada no va a ser lo suficientemente fuerte como para derrumbarla, sino que va a apoyar nuestro paso y permitir que hagamos el otro y el otro. Por decir otra cosa, mira, por más que entrenes y hagas músculo, no vas a saltar 20 metros, o sea, sí, la ¿no? gravedad te lo va a impedir, ¿no? Es correcto, es correcto. Por eso le decía de que vaya la fe natural, ¿qué es lo que sucede? La fe natural es lo que nosotros hacemos prácticamente el día a día, lo hacemos por fe. Hay un montón de cosas que hacemos por fe. Entonces la teología, ¿cómo le llama a esa clase de fe? Le llama fe natural. ¿Y por qué le llama fe natural? Para diferenciarla de la fe especial. Que la fe especial tenemos que de tres tipos, que es la fe para salvación, la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ¿por qué razón la teología diferencia la fe natural de la fe especial? Porque la fe natural la tenemos todos, mientras que la fe especial ya entramos al territorio de los creyentes. Entonces, por eso es de que se hace la distinción entre lo que es la fe natural y la fe especial. Ahora,
En este caso, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la primera de las tres, de la fe especial, que decimos que la fe especial, el primer aspecto es la fe para salvación, que es la fe que depositamos en Cristo para ser salvos. O sea, eso que nosotros hacemos en el día a día, de creer en cuantas cosas que nosotros hacemos, ahora, ¿qué es lo que sucede? La fe tiene un objetivo, la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo. Es por eso de que, por ejemplo, mire, las Escrituras tiene pasajes como estos, Juan 3 del 16 al 18. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor. Juan 3 del 16 al 18. Amén, pastor. Porque, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, pastor. Correcto. Entonces ve en este caso cómo es lo que sucede. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, esa fe que nosotros depositamos en el día a día, ahora la fe apunta a una dirección. ¿A quién? A la persona de Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego después dice el versículo 18, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el primer paso de la fe especial, y por eso decíamos de que la fe natural se diferencia de la fe especial, porque la fe natural la tenemos todos. Mientras que la fe especial, que se divide en fe para salvación, en fe como fruto del Espíritu Santo y en fe como don del Espíritu Santo, ahí qué es lo que sucede, ahí estamos entrando al terreno de la fe. Ahí es donde está la diferencia. Fíjese que aquí yo le he subrayado estos dos precisamente porque quiero hacer mención de lo siguiente. Vaya, por ejemplo, estos que están subrayados, el cree del versículo 16 y este cree del versículo 18, ¿qué es lo que sucede? En el texto griego es un participio presente. Y el participio presente, ¿qué es lo que indica? Indica una acción continua. O sea, de que de fe, desde este punto de vista, como que no es a veces como algunas personas dicen, mire, pero fíjese que yo acepté a Cristo ayer, pero a veces cuando se dice así, da la idea como que eso fue ayer y ahora no va. No, sino que precisamente el hecho de que tanto el versículo 16 como el versículo 18 estén en un participio presente, indica de que es cierto que aunque la fe comienza en ese momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pero también es un estilo de vida, pues, que arranca en ese momento. ¿Verdad? Que a partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? La promesa de Dios está que nuestra vida va a comenzar a cambiar, que nosotros debemos de hacer, en nosotros van a ocurrir una serie de situaciones y por eso es de que en ambos casos es el participio presente. Ahora, y el este cree que no está subrayado, porque dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este otro cree que no está subrayado, en el texto griego es un tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto, ¿para qué se ocupa? Para describir una acción completa. Vaya, como queriendo decir, mire, fíjese que hoy tenía mis tareas de este día y terminé. Las hice todas. Entonces el tiempo perfecto describe ese tipo de acción. Entonces, en este caso, por eso es que es lo que dice. El que no cree, dice, no dice que será condenado, dice ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces, vea la diferencia, por ejemplo, entre cuando la fe es para salvación, que en ese caso que es una acción continua, mientras en el caso de la persona que no cree es una acción completa, o sea, esta persona ya tomó la decisión de no creer. Eso pues, como decía, estamos hablando de lo que es la fe para salvación. Pero entonces aquí viene una cosa. Vale. El segundo paso digámosle así, de la fe especial es la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Y esa qué hace? ¿Y esa qué hace? Ah, mire, la fe como fruto del Espíritu Santo es la que el Espíritu Santo produce en el creyente. Porque se ha fijado una cosa, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo,
hay un montón de cosas que se nos hace más fácil de entender. Después resulta que la Biblia ya no gusta, resulta que cantar no gusta, resulta que orar no gusta. Cosa que antes nos hubieran hablado acerca de ese tipo de cosas y hubiéramos dicho, ¿cómo va a creer que yo voy a hacer eso? Y ahora de repente resulta que sí nos gusta. Y ahora después resulta que nos hace falta. Ah, pero ¿por qué razón es eso? Precisamente porque el siguiente paso de la fe especial, ¿qué es lo que sucede? Es la fe como fruto del Espíritu Santo. Hermana Olga, si nos puede ayudar por favor con Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Correcto. Entonces ve en este caso qué es lo que dice la Escritura, que la fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué en este caso las Escrituras nos dicen que la fe es fruto del Espíritu Santo? Ah, porque una de las cosas que, como le comentaba, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que empieza a producir en la persona? Empieza a producir ese cambio, ¿verdad? Usted se fija, por ejemplo, de que vaya, por ejemplo, cuando fue la conversión del etíope, ¿qué fue lo que dice la Escritura que el etíope le dijo? Aquí hay agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así crees de todo corazón, bien, puédele. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, pues vámonos. Se bajaron del carro, se bajaron al agua, se bautizaron. Pero ¿por qué de repente se produce ese cambio? Porque entonces ya la fe en esa etapa precisamente es la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu Santo es la que nos hace aceptar más fácil las verdades de la Biblia. ¿Verdad? Aquello de que empezamos a leer la Biblia, nos gusta más, la cuestionamos menos. Cuando nos encontramos con cosas que no entendemos, pues en lugar de sencillamente hacerlo a un lado, como que eso nos motiva a seguir investigando, a tratar de averiguar. ¿Pero por qué razón? Porque ahora ya estamos en una etapa de que como estamos en Cristo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Parte del fruto que el Espíritu Santo produce en la persona es la fe. Ahora bien, fíjese de que la fe como fruto del Espíritu Santo también tiene una característica bien curiosa, mire, y que es la que nosotros vamos a ver en este pasaje de acá, en Santiago 2 del 20 al 24. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor, Santiago 2 del 20 al 24. Amén, pastor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Correcto. Entonces, en este caso, ¿por qué Santiago tiene todo esto? Porque fíjese que Santiago, entre otras cosas, usted ve Santiago 1:1 y ve a quién está escrita, a los judíos de la dispersión. Entonces ya desde ahí ya nos da la idea de qué clase de público es el que le está leyendo. Ya es una persona que ya tiene un trasfondo de fe del Antiguo Testamento. No es como, por ejemplo, en el caso de Romanos, que cuando Pablo dice de que, ¿cómo se llama? Que al que cree su fe le es contada por justicia. Pablo está escribiendo a quiénes? A un público gentil, a un público gentil. Santiago, en este caso, que está escribiendo a un público judío que ya tiene tradición de las escrituras y que habían caído en la situación de pensar de que con solo decir yo tengo fe, como que si eso era más que suficiente, ¿va? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por eso es de que Santiago dice, ¿de qué servirá? Dice que alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquella persona que solo dice, mire, yo creo, ajá, pero sería como para hacer la pregunta y ¿en qué se nota? ¿En qué se le echa de verba? Yo recuerdo que una vez un pastor que invitaron a la iglesia había puesto el ejemplo, ¿va? De que una vez le dicen a cierta persona, mira hermano, le dice, permítame que podamos orar por usted para que venga el Espíritu Santo sobre usted. Y esta persona le dijo,
Si es que yo ya tengo el Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces permítanos orar para que se le note, le dice, porque no se le nota. Bueno, entonces, a veces como que está la situación esa de que, por eso usted ve, por ejemplo, que la predicación de Juan, que era, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, de que, ¿qué es lo que sucede? La fe, cuando es fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas interesantes es que la persona cambia. La persona cambia. O sea, algo sucede en la vida de la persona, que por eso es que está el caso de Zaqueo, de que Zaqueo viene de repente, quiere dar dinero a los pobres y quiere hacer una serie de situaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona cree, hay un cambio. Hay un cambio, se produce un fruto. Entonces es por eso de que en este caso precisamente la fe como fruto del Espíritu Santo es la fe que el Espíritu Santo produce en el día a día. Y la fe como fruto del Espíritu Santo es precisamente la que nos hace aceptar las verdades de la Biblia y también nos ayuda, digámosle así, como que nos hace más fácil la vida cristiana. Nos hace más fácil la vida cristiana porque hay cosas que yo a veces, por ejemplo, le hago el comentario a los compañeros en la clase, ¿va? En el sentido de decirle, ¿alguna vez usted se imaginó haciendo esto? O sea, ¿alguna vez usted se imaginó que iba a estudiar teología? ¿Alguna vez usted se imaginó que iba a estar sirviendo en un ministerio? ¿Qué? ¿Un ministerio de cárceles? ¿Qué? ¿Un ministerio de damas en la iglesia? ¿Un ministerio de jóvenes? ¿Alguna vez se vio así? ¿Alguna vez se le cruzó por la mente que le podía pasar una cosa así? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué produce ese cambio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque precisamente el fruto del Espíritu Santo, una de las cosas que tiene como característica es la fe. Entonces, antes de que sigamos, tenemos primero que está la fe natural, que es la que nosotros ejercemos en el día a día. Está la fe especial, que la fe especial es la que ya entramos en el terreno de la fe. La fe especial se divide en la fe para salvación, que es la fe que nosotros depositamos en Cristo para ser salvos. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, que es la que el Espíritu Santo produce en el día a día. Y está esta otra, mire, que esta es bien interesante también. Está bien interesante y tiene que ver con la fe como don del Espíritu Santo. Ya va a ver que hay una diferencia entre la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, donde se nos habla, bueno, y la fe como don del Espíritu Santo, ¿para qué sirve? La fe como don del Espíritu Santo es la que nos permite creer lo imposible. Le repito, la fe como don del Espíritu Santo es la que nos permite creer lo imposible. ¿Qué es lo que sucede? Mire, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 12 del 8 al 11. Hermana Amalia, si nos puede leer, por favor, 1 Corintios 12 del 8 al 11. Ahí se va a dar cuenta que precisamente cuando habla acerca de los dones del Espíritu Santo, habla acerca de la fe también. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, y hay diferencia entre la fe que está mencionada acá y la fe del libro de Gálatas cuando dice que el fruto del Espíritu es fe. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Porque la fe como fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? La fe como fruto del Espíritu Santo es la que nos hace vivir el día a día. Mientras que la fe como don del Espíritu Santo es precisamente la que nos hace creer en lo imposible. Por ejemplo, en aquellas situaciones que muchas veces los creyentes experimentamos, de situaciones de cualquier tipo, que enfermedades, problemas difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
allá en el fondo, pues como que está aquella situación de decir, no, mire, va a venir una solución. Ya vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poco mejor a qué se refiere esto de la fe como don del Espíritu Santo. Don Pastor, A ver, dígame. la fe como don del Espíritu Santo es la que se conoce como también la fe que obra o la fe obrada. ¿Será así, Pastor? Más o menos, más o menos, más o menos, porque vaya, por ejemplo, a veces algunos pastores dicen, ah, es que ese pastor tiene el don de fe. Ya vamos a ver a qué se refiere. Ya vamos a ver a qué se refiere, porque sí, efectivamente, ese don existe. Ese don existe. Y es diferente a la fe como fruto del Espíritu Santo. Por eso usted se fija de que cuando Pablo enumera el fruto del Espíritu, uno de ellos es la fe. Y cuando enumera los dones, menciona la fe también. ¿Pero por qué? Porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Haciendo un paréntesis, una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces nos hace ver de que precisamente la fe como don del Espíritu Santo necesita ese componente del amor, ¿verdad? Por aquello de que a veces la gente piensa de que como que los dones del Espíritu Santo es para apantallar a otros, que fue lo que le pasó a Simón el mago, ¿verdad? Que dice que cuando vio de que por la imposición de manos el Espíritu Santo era derramado, dice, mire, y dígame cuánto tengo que pagar para que me den de eso a mí también, ¿verdad? Porque eso está bonito, eso se ve bien interesante. Claro, como él anteriormente, él había sido mago, entonces dijo, bueno, antes era mago allá, hoy puedo ser mago aquí también, ¿va? Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque tú crees, le dice que el don de Dios se puede comprar con dinero. Entonces tenemos en ese sentido de que la fe como don del Espíritu Santo no es para pantallar. Por eso es de que Pablo hace esta aclaración cuando dice, mire, yo puedo tener incluso la fe de tal manera de trasladar los montes, pero si no tengo amor, dice, nada soy. Antes de que sigamos, hagamos el resumen. Primero estamos hablando de la fe natural, que decimos que es la fe que nosotros ejercemos en el día a día. Tenemos la fe especial, que la fe especial estamos entrando en el terreno de la fe. Estamos hablando de la fe para salvación, que es la que depositamos en Cristo para ser salvos. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, que es la que nos ayuda a vivir el día a día. Y está la fe como don del Espíritu Santo, que es la que nos permite creer lo imposible. ¿Cómo es eso de la fe como don del Espíritu Santo y que hace que precisamente creamos lo imposible? Vamos a ver dos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor de a qué se refiere eso. Mire por ejemplo este caso, Éxodo 14, del 14 al 16. Hermano Jaime, ¿nos puede leer ese pasaje, por favor? Éxodo 14, del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Palabra de Dios. Hay fallo, Pastor, hay fallo. Hola. Hola, hola. Parece que se cortó. Hay fallo. Sí, se le congeló al pastor. Ya se va a conectar seguramente. Pongamos en práctica la fe. Es correcto, amados hermanos.
¿Y está lloviendo en El Salvador ahorita o no? Sí, Sí, Por eso tiene que ser, ¿verdad? ha caído un huracanazo y todavía Estuvo, está lloviendo. estuvo lloviendo hace un ratito. Ah, Oh, sí. Vaya. ya se nos fue, hermano Jaime, pero ya Hola, vino. hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, te escucha. Vaya. Ok. Permítame, solo quiero poner la parte de la, ¿cómo se llama? La parte de la compartida de la pantalla, que es lo que no está ahorita. ¿Dónde estás? Que no te miro. Aquí está. Hemos vuelto a la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, hoy sí, ya ok. estamos. Hoy sí estamos. Permítame que aquí se me han montado varias cosas. Esto viene para acá. Muy bien. Entonces le decía, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando se habla acerca de la fe como don del Espíritu Santo? Y mire qué es lo que sucede en este caso. Este caso es bien curioso por aquello de que, como le comentaba, los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel. Dios le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta aquí, todo perfecto. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? A mí me deja aquella situación de que, ¿y a quién más voy a clamar? Pues, ¿verdad? ¿A quién más voy a clamar? Y mire lo que le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Y mire, y tú, hablando acerca de Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídenlo, y divídelo. ¡Ay, qué fácil, va! ¡Qué fácil! Mire, si yo hubiera estado en esa situación, si yo hubiera estado en esa situación, yo lo primero que hubiera dicho es, mira, señorita, y no tenés un tutorial de YouTube para ver cómo se hace, ¿verdad? Porque mira, yo nunca he hecho eso. Nunca nadie ha hecho eso. Moisés era el primero que lo iba a hacer. Moisés era el primero que lo iba a hacer. Y Dios le dice, dividí el mar, hombre, como quien dice, si vos ya sabés, hombre, si vos ya sabés. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Se imagina usted lo que para Moisés debió significar tener el mar enfrente, a los egipcios atrás, tener la vara en la mano, levantarla y que no sucediera nada? ¿Verdad que estaba un poco complicado? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso decimos de que la fe como don del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? La fe como don del Espíritu Santo nos hace creer en lo imposible, ¿verdad? Porque en este momento, nadie más había dividido el mar nunca. Moisés era el primero que lo iba a hacer. Perdón, No había un tutorial en YouTube como para poder ver cómo se hacía. Pero perdón, ¿qué es lo que pastor. sucede? Permítame antes de que se me vaya la idea. Ah, Pero Moisés levanta la vara y el mar se divide. Dígame, hermano Efraín. Hola. y si a eso le agregamos, pastor, que en el caso allá de Éxodo 7, en donde Dios le manda a Faraón las plagas, ¿verdad? Y le Ujú. dice que Aarón echara su vara y se convirtió en culebra y los encantadores, los magos hacían igual. Entraba Ajá. quizás como esa duda en Moisés, ¿verdad? Y si pasa igual, Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que dice la escritura que pasó fue que la vara de Moisés se comió la vara de los brujos. Pero correcto. pero vamos al asunto ese de que, claro, usted lee el pasaje, ah, sí, bonito. Moisés levanta la vara y el mar se divide. ¿Se imagina usted? Era la primera vez que lo iba a hacer. Era la primera vez que lo iba a hacer. O sea, no es lo mismo, vaya, que por ejemplo que nosotros digamos, mire, vamos a orar por un enfermo, pero porque ya vimos que en los evangelios Jesús oraba por los enfermos, pues. Ya hay un manual sobre cómo se hace.
Pero ¿y este que lo iba a hacer por primera vez? Y que no había un tutorial donde poder ver, no, mire, algún libro, mire, 7 pasos para dividir un mar, va. No había nada de eso, no había nada de eso. Pero ¿qué hace Moisés? Levanta la barba, que le pone que pensar, hermana Gladys. No, le digo, yo veo, precisamente cuando yo escuché este estudio de la fe como don del Espíritu Santo, le diré que a mí me hizo pensar muchas cosas, que hay muchas cosas que nosotros de los personajes de fe damos por sentado, pero si nos ponemos a ver a la hora de las horas no fue fácil, pues, hermana Claudia, Dios. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches. Como el fundamento de la fe que tenía Moisés era que Dios lo había dicho, ¿verdad? Claro, Y eso era más que suficiente, igual para nosotros hoy. El fundamento de nuestra fe no está en mi fe, porque no es mi fe, es la palabra, es lo que Dios dijo, es la voz de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Entonces, así si es. Dios lo dijo, yo lo puedo recibir y lo puedo creer. No porque yo lo diga o porque a mí se me ocurrió, sino porque el fundamento de la fe, me gustaba que alguien decía, es el emet, es la verdad. Y la verdad Correcto. que está en Jesús. Entonces, si Jesús lo dijo, esa es la fe. Démosle. Claro. Y fíjese que en el caso de Moisés incluso hay una situación, que el escritor de Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Y se imagina usted hasta dónde llegó en ese sentido digámosle así, la comprensión de Moisés en todas las cosas que estaba haciendo. Dice, se sostuvo, o sea, como quien dice, no, yo lo voy a hacer y yo me voy a mantener. Y el escritor de Hebreos, precisamente en el capítulo 11 de Hebreos, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente la fe como don del Espíritu Santo, porque vaya, hay una serie de cosas, por ejemplo, de que yo le aseguro que si a cualquiera de nosotros nos dijesen en este momento, haga esto, es muy probable que quizás lo pensaríamos, ¿verdad? Probablemente diríamos que no. Pero por eso es que usted nota en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que de repente cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, venía sobre Sansón, él mataba a un león, cosa que humanamente eso no es posible. O sea, ya un león sano, un león joven, mire, por muy bien entrenado que esté una persona, es un animal muy fuerte. Pero ¿qué era lo que sucedía? Precisamente en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre él, pues sí, venga para acá y adiós. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde entra precisamente la fe como don del Espíritu Santo. La fe como don del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos hace creer en lo imposible. Por eso es de que a veces cuando se dice hay que actuar en fe, ¿qué es ese actuar en fe? Es precisamente que el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder creer en aquellas cosas que incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta como que la mente humana podría pensar de que es una locura, pues, ¿verdad? Fíjese que otro ejemplo precisamente, hermana Gladys, diga. Pastor, eh, hay personas que, vaya, un ejemplo, digamos, hay dos cristianos que están pasando por la misma enfermedad. Le piden a Dios, oran a Dios, tienen fe. Uno se sana, el otro no. Pero eso creo que no es para pensar que el otro no tuvo fe, No, sino que Dios obra conforme a sus propósitos y a su soberanía. Pero mucha gente, bueno, a mí ya me han hecho sentir mal algunas personas que han padecido el mismo problema de columna que yo padecí y que dice, bueno, a mí yo tenía tal cosa y a mí Dios me sanó. Y entonces yo tuve que pasar por la operación, me tuve que operar, pero eso no quiere decir que uno no tenía fe, porque uno oraba también, ¿verdad? Sino que Dios
bueno, yo pasé orando un buen tiempo y yo le pedí sanidad al Señor. No pasó. Entendí que tenía que pasar por el proceso, ¿verdad? Y Y le, y entonces le, oré de diferente manera, ¿verdad? Y le pedí al Señor que si su voluntad era que yo pasara por ese proceso, pero que me ayudara, que yo pudiera caminar, que no quedara inválida, y todo lo que yo le pedí en oración, así fue. Desde que yo entré al hospital hasta que salí y bueno, hasta aquí. Entonces, yo pienso que a veces la gente, hay personas que quizás comprenden mal esto, ¿verdad? Y piensan que no ha habido fe, pero no es así, sino que Dios sabe cómo va a obrar. y le voy a decir por qué ese pensamiento no es correcto. Muchas veces nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Hechos cuando Pedro es librado de la cárcel por el ángel, ¿verdad? Pero no leemos por qué fue que a Pedro lo metieron a la cárcel. A Pedro lo metieron a la cárcel porque antes habían metido preso a Jacobo, Herodes había matado a Jacobo y como vio que a la gente le había gustado eso, bueno, dijo, ahí hay más cristianos, mandó traer a Pedro. Entonces, una de las cosas que llama la atención en ese pasaje es que por qué a Pedro sí lo liberó y a Jacobo no. No podemos decir que era porque no tenía fe, ¿va? Sino que qué era lo que sucedía. Ahí estaba precisamente el plan de Dios para cada persona. Entonces es por eso que mientras a Pedro envió el ángel para salvarlo, a Jacobo lo mató y Dios no hizo nada para salvarlo. Claro, lo estaba esperando en su presencia, pero por lo menos lo que nosotros vemos de este lado es precisamente esa situación. Es por eso de que esa apreciación de que, usted como la operaron es porque usted no creyó. No, no, no es así. Eso no es correcto. Hermana Claudia, me dio la impresión que había levantado la mano, perdón. Sí, pastor. Bueno, ahí hay muchos temas, ¿verdad? Porque Jacobo ya había dicho con su boca que él iba a participar en el mismo bautismo con Jesús, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, el tema es que la fe, como le decía antes, tiene de fundamento la palabra, lo que Dios dijo, y entonces, porque a veces hay cosas que se dan y cosas que no se dan. Si no conozco realmente la palabra, ¿verdad? Que si no conozco realmente a qué vino Cristo, si no conozco su obra, su carácter, sus deseos, su voluntad, eh, muchas veces estamos orando y pidiendo porque todo el mundo tiene fe, los brujos tienen fe, Ajá. los budistas tienen fe. El tema es cuál es el fundamento de nuestra fe. Y en eso es que nosotros nos aseguramos y creemos, ¿verdad? Porque esto no tiene un origen humano, sino que es un origen espiritual. Y alguien decía, un predicador decía, la fe es el antídoto que Dios estableció para sanar el deseo de conocimiento del hombre. Ujú. Porque el deseo de conocimiento quiere darle lógica y sentido a todo. Pero creer en un hombre, en un carpintero pobre que murió crucificado y que él es el que trae salvación, eso es ilógico para el conocimiento humano, no tiene sentido. Ujú. Pero de ahí es donde viene ese antídoto que Dios nos da para creer en lo imposible. Y ya ve que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Pablo cuando habla acerca del mensaje del Evangelio, que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué era, por ejemplo, que los apóstoles, y aquí viene un asunto, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Haber visto a Jesús resucitado. ¿Por qué esta gente se entregaba así a esa situación? Porque como habían visto a Jesús resucitado, ellos tenían la mejor evidencia de que lo que estaban predicando era la verdad. Porque primero Jesús había dicho que él iba a resucitar y después, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que Jesús les dijo lo vieron comprobado cuando lo vieron con vida. Entonces ellos dijeron, aquí no hay más que decir, va, esto es.
Por eso era de que usted ve en el libro de Hechos que dice que azotan a los apóstoles y ellos salen felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por el evangelio. Pero tiene que ver precisamente con esa situación de que la realidad de Dios para ellos era tan clara de que no era motivo de preocupación, pues. Fíjese que el otro ejemplo que quiero que veamos acerca de la fe como don del Espíritu Santo y por qué le decía de que la fe es la que nos hace creer lo imposible, es en un pasaje que todos conocemos, mire, ve. Hermano Efraín, léanos por favor Mateo 14 del 26 al 30. Mateo 14 del 26 al 30. 14, 26 al 30. Sí, Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladasen los montes, y no tengo amor, nada soy. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén, pastor. correcto. Porque le decía que la fe es la que nos hace creer en lo imposible. Volvemos otra vez, por ejemplo, vaya, viene Pedro, ve a Jesús caminar sobre las aguas y le dice, si eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Vení, aquí te espero. Le digo, de entrada, volvemos otra vez al mismo asunto de Moisés. Nunca nadie había caminado sobre las aguas. Pedro era el primero que lo iba a hacer. No le dieron ni el manual ni el video de cómo se hacía. Pero Pedro, confiando, y así como dice muy bien nuestra hermana Claudia, Pedro confiando en que Jesús era quien se lo decía, se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Por eso es de que nosotros vemos de que está la fe para salvación, la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe como don del Espíritu Santo es la que nos hace creer lo imposible. Porque, porque así humanamente hablando, mire, es que la gente no camina sobre las aguas. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Pero en ese momento, ¿qué es lo que hace Pedro? Confiando en lo que Jesús le dice, se baja de la barca. ¿Qué hace? Camina sobre las aguas, cosa que normalmente no sucede, cosa que normalmente no sucede. Pero ¿qué hace Pedro? Confiando en lo que Jesús le dice, ocurre el milagro. Entonces es por eso de que a veces cuando hay quienes dicen, mire, hay que andar en fe, muchas veces para las cuestiones milagrosas, ¿verdad? Pero es precisamente por esta situación de que tenemos que estar la fe como don del Espíritu Santo. La fe como don del Espíritu Santo, por eso es que vemos que en 1 Corintios 12, cuando Pablo hace la enumeración de los dones, pone el don de fe. Ay, mire, ¿y cómo es eso? Ay, es que es el Espíritu Santo. Tal vez quiero llamar su atención a lo siguiente. Vea que es el Espíritu Santo el que produce eso, por aquello de que como que nosotros como que pudiéramos caer en el error de que, ay, es que miren, nosotros somos tan lindos que podemos creer en ese tipo de cosas, pa. No, si el Espíritu Santo no nos capacita, estamos perdidos, le diré. Si el Espíritu Santo no nos capacita, estamos perdidos. Entonces, lo que sucede es que la fe como don del Espíritu Santo es una obra de Dios. Permítame un momentito. Todavía, ahí está. Todavía seguimos conectados, ¿no? Sí, Va, ok. Es que ahorita se me ha trabado un poco no puedo pasar a la siguiente lámina. Permítame. Quiero ver qué ha pasado aquí.
Se ve que la lluvia, hermana Claudia, dígame en lo que cambia la página. Aprovechando, pastor. A ver, dígame. A mí me da curiosidad cuando el Señor le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Y, y la mayoría Ajá. nos remitimos mire qué pequeñita la fe, ¿verdad? La semilla, así de pequeñita. Yo creo que que Jesús no se estaba refiriendo al tamaño de la semilla, sino a la actitud de la semilla. Porque dice en Génesis 1, ¿verdad? Que Dios le habló a la tierra y la tierra escuchó y la tierra generó semillas y Dios le habló a la semilla y la Ujú. semilla obedeció a la voz de Dios. Entonces, cuando Jesús está hablando de la semilla de mostaza miren cómo obedecen las semillas. Solo escucharon la voz de Dios una vez en la creación y desde entonces las semillas se han estado reproduciendo porque las Ujú. semillas le obedecieron, ¿verdad? Le obedecieron a la voz y como dice que todo lo que respira, ¿verdad? Alaba al Señor y las plantas respiran. Yo creo que las plantas tienen esa atributo milagroso de poder escuchar, Ujú. porque Dios le habló a las semillas. Y las semillas obedecieron y produjeron plantas, árboles, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla de la fe como la semilla, no es el tamaño, es la actitud. Es correcto, es correcto. Fíjese que, por ejemplo, hay una expresión que da mucho debate, es, por ejemplo, cuando Jesús les dice a los discípulos que son hombres de poca fe. Porque mire, por ejemplo, en este caso, yo creo que usted como que me leyó el estudio antes, ¿va? Porque mire, cabal, esa cita ahí vamos. Le dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque ellos pensaban, para hacer cosas grandes, de caminar sobre las aguas, ese tipo de cosas, tiene que ser una fe monumental, ¿va? Y mire lo que les dice el Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, pequeñito, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Porque, ¿qué es lo que sucede? En esto, cuando habla acerca de la fe como un grano de mostaza, la fe no se mide por el tamaño, sino por lo genuina. Porque porque ¿qué es lo que sucede? El grano de mostaza es una semilla pequeña. Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene el poder de reproducirse, independientemente de que sea pequeño. O sea, el que sea pequeño no le limita a decir, pues no, entonces mire, no se puede reproducir. No, mire, el grano de mostaza puede dar un se puede reproducir al infinito y de hecho lo ha estado haciendo desde que Dios decretó que eso ocurriera, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que se necesita una fe monumental, sino que una fe pequeña, pero siempre y cuando sea una fe real, es más que suficiente. Entonces, por eso es que el Señor les dice, no, mire, es que no anden pensando en volumen, pensemos en realidad. Entonces, por eso les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que aunque es la mitad de un granito de arroz, pero como es real, como tiene la capacidad de poder reproducirse, de producir vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y fíjese que hay una cosa que también de la fe es muy importante mencionarlo y tiene que ver con esto, mire, permítame, se me pasó, vamos a regresarnos acá, porque digámosle, sí, es la parte primordial de la fe. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque Jesús se lo dijo. ¿Y quién es Jesús? Es el autor y consumador de la fe.
¿Por qué Moisés pudo dividir el Mar Rojo? Porque Dios se lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez a lo que yo quiero llamar su atención es lo siguiente, que ya cuando entramos al terreno de la fe especial, de la fe para salvación, de la fe como fruto del Espíritu Santo y de la fe como don del Espíritu Santo, nos topamos con la novedad que ya en el campo de la fe es obra del Espíritu Santo y se origina y se consuma en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? Porque a veces hay quienes ven la fe como eso que yo tengo para torcerle el brazo a Dios. O sea que Dios no puede hacer nada contra mí, porque como yo tengo fe, entonces Dios tiene que hacer lo que yo diga. No, si es que la fe, la fe como fruto es fruto del Espíritu Santo, es don del Espíritu Santo, y Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces ahí como que yo no tengo mayor mérito como para decir, es que como yo tengo fe. Dígame, hermana Gladys. Ese comentario le iba a hacer yo, de que mucho cristiano hoy queriendo como le dijera, como engrandecerse de que tiene fe, le quieren torcer el brazo a Dios, quieren como comprometer a Dios a que tiene que responderle como Él dice, como Él quiere, porque andan decretando, ¿verdad? Ah, cabal. Entonces, es un grave error en el que se ha caído hoy, ¿verdad? Que quieren manipular, como usted dijo, ¿verdad? Manipularlo y comprometerlo a que tiene que responder, porque yo ya dije, yo ya decreté, ¿verdad? Entonces, eso es bien peligroso caer en eso también. Ajá, no, y es eso, de que la fe ya en el ámbito cristiano es fruto del Espíritu Santo, es don del Espíritu Santo, y se origina y se consuma en la persona de Jesucristo. Dígame, hermana Claudia. Pero es que decretar, pastor, en mi fe, en mi fe humana es hechicería. Porque como hablábamos antes, ¿verdad? El origen de la fe es la palabra. Entonces yo decreto la palabra. Si Jesús dijo que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz, yo lo creo, que Él ya me sanó. Porque igual lo dice Pedro, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces la fe no viene de mí. Y yo no decreto basado en lo que yo creo, sino basado en lo que Dios ya dijo. O en lo que yo quiero, también en otro caso, que sería lo que sería lo Pero más como interesante. si yo he sometido mi voluntad a la voluntad de Dios y yo sé que su voluntad es sanar, que yo no veo a Jesús enfermando a nadie. Claro, Y él dice, claro. mi palabra es medicina. Y él habla siempre de la sanidad, porque esa es su voluntad. Ujú. Dice que nosotros en Gálatas 1:4 dice que hemos sido librados del presente siglo malo. ¿Y eso qué implica, pastor? Que hemos sido librados de todo lo malo que nos da este tiempo, esta tierra, esta existencia, ¿verdad? Entonces, si yo creo, porque yo antes le decía a Jesús, yo sé que puedes, yo sé que lo haces, yo sé que eres todopoderoso, pero yo le pregunté, ¿por qué yo no puedo creer? Ujú. Y él me llevó allá a Mateo 17:21, ¿verdad? Este género de la poca fe, porque eso es lo que habla Jesús Ajá. allí, solo sale con oración y ayuno. Porque muchas veces estamos orando y estamos dudando. Estamos orando y no estamos creyendo. Si lo va a hacer, no lo va a hacer, si es la voluntad de Él. Es que cuando yo tengo el fundamento de la palabra, de lo que salió de la boca de Dios, eso es lo que yo oro. Ujú. Eso es lo que yo clamo y eso es lo que yo proclamo. Que tu palabra dice, ¿verdad? No lo dice Claudia, lo dice la palabra de Dios. Y Así en es. base a eso es que yo proclamo. Yo sí creo en la proclamación, pero no humana, sino la proclamación divina de lo que Dios dijo. Porque ahí expresó Él su voluntad. Así es. Vea de que en ese sentido prácticamente lo que sirve de guía es la palabra, pues.
Por eso es de que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que sucede? Dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. O sea, porque si nosotros queremos meternos a hacer una cosa así, lo primero que debemos de asegurarnos es de que efectivamente la palabra nos está respaldando. Al estar seguros de eso, ya entonces ya el resultado puede ser muy diferente, ¿va? A veces lo que sucede con eso de la proclamación, ¿sabe qué puede ser? Por ejemplo, así como los hijos de Seba, ¿verdad? Que los hijos de Seba vieron de que Pablo expulsaba demonios en el nombre de Jesús, se mandan a conseguir un demonio en Temu, se lo llevan, y entonces vienen ellos y le dicen, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y el demonio le dice, mire, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes, criaturas, quiénes son? ¿Verdad? Entonces, lo que se da, vaya, y es muy interesante eso, que por ejemplo, que por qué a algunas personas no les funciona. Porque estas personas lo hacen por imitación. Porque como la hermana lo hizo, como el hermano lo hizo, y no se preocupan para nada en consultar las escrituras a ver qué dice la escritura sobre qué es el plan que Dios tiene para ellos. Entonces, en ese aspecto definitivamente no estamos invalidando las escrituras, sino simplemente estamos diciendo, mire, asegurémonos de que efectivamente la palabra nos ha sido revelada como para hacer una situación así. Y cuando estemos claros, démosle con todo, démosle con todo. Entonces puede usted darse cuenta de todos estos pasos de la fe, ¿verdad? Que hemos estado hablando acerca de la fe natural, que es la que ejercemos en el día a día, la fe especial que se divide en la fe para salvación, que es la que depositamos en Cristo al creer, la fe como fruto del Espíritu Santo, que es la que nos ayuda a vivir el día a día, y la fe como don del Espíritu Santo, que es la que nos permite creer las cosas imposibles de Dios. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien? Hermana Bueno, Amalia. Dígame, sí, hermana hermano, Amalia. fíjese que me quedó una dudita. A ver, Eh, ¿Por qué razón los discípulos no pudieron sanar a aquel enfermo endemoniado? ya, porque el Señor ¿Qué les pasó dijo, ahí? el Señor les dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno, ¿Pero había ¿verdad? en ellos fe, en los discípulos, o no había fe, hermano? Probablemente sí, pero lo que tal vez lo que faltaba, fíjese que yo a eso yo le llamo la artillería pesada. O sea, hay problemas que deben de enfrentarse con la artillería pesada. ¿Y cuál es la artillería pesada? La oración y el ayuno. Hay situaciones, hay situaciones que nosotros fácilmente la podemos resolver sin ningún problema, pero hay otras que precisamente por la gravedad del problema hay que meterle la artillería pesada. Y en ese caso, Pero ellos precisamente, estaban, ese, perdón, ese endemoniado estaba en esa categoría. pero ellos estaban respaldados por la palabra del Señor. Ajá, sí estaban respaldados, pero como que les faltaba aprender lecciones como la humildad, la autoridad, una serie de situaciones así que Mm. fueron necesarias aprender y que con el tiempo ellos la fueron aprendiendo. Pero no es que estuvieran ellos con su fe natural, ¿verdad? No, Ya no, había pero espiritualidad en ellos. incluso fíjese que en ese pasaje se da una situación de que, por ejemplo, el papá del joven, bueno, Jesús le dice al que cree todo le es posible, Ah, y el papá le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, después ayuda. de haber visto que habían fracasado, él como que había quedado un poco decepcionado. Pero ¿qué es lo que sucede? Él muy sinceramente le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermana Claudia, dígame, perdón. Pero el Espíritu Santo no llegó a los apóstoles hasta Juan 20, pastor. Ya en la última cena, ¿verdad? Sí, hasta ese momento, aunque ellos en alguna medida eh, experimentaban la presencia del Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venía temporalmente, y por eso es de que usted ve de que cuando Jesús los mandó de dos en dos, dice que después ellos regresaron pero re felices, ¿va? De que mira, Señor, pudimos expulsar los demonios, hicimos milagros. En esa vez sí funcionó. ¿Pero por qué funcionó? Porque Jesús les había dicho que Jesús les había dado la autoridad para que lo pudieran hacer. Sí. Dígame. A mí me llama la atención en Marcos 6:5
que dice que Jesús no pudo hacer milagros en Galilea, Así. porque la incredulidad era muy grande. O sea, imagínense al creador del universo, al Dios encarnado, tocándole los ojos a los ciegos y no recibían la vista Sí, por la incredulidad. tristemente está esa situación. Y ese pasaje, le diré, es muy tremendo respecto de eso, de cómo es de que la obra que Dios quisiera hacer en nuestra vida no se hace por eso. Sí, porque no conocemos, es que la base, el fundamento es conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer su voluntad, conocerlo a Él. Así es, así es. Entonces vea de que en ese sentido, mire todas las cosas que hemos podido de veras sacar respecto de la fe, y le diré sus comentarios, creo que para todos nos han servido porque han sido situaciones muy interesantes. Más tardecito va a estar subido el video. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que la próxima semana vamos a hacer un estudio basado en precisamente, hay una manera de estudiar la Biblia que se llama teología bíblica. Teología bíblica. Y precisamente la próxima semana la vamos a aplicar a esto. Mire, déjeme ver que la pantalla cambie. Ahí está. El tema de la próxima semana es el pecado en la carta a los hebreos. Porque fíjese que en la carta a los hebreos hay varias menciones respecto del pecado, que vistas así superficialmente están dispersas. Pero ya al unir todas las menciones que aparecen en la carta a los hebreos, le digo, el escritor de Hebreos hace una descripción del pecado, pero de veras espectacular, ¿va? Entonces, ese va a ser el tema que vamos a tener la próxima semana, el pecado en la carta a los hebreos. Vamos a ver cómo es que el escritor de Hebreos, cuál es su punto de vista respecto a qué es el pecado y los daños que produce. Así que ese va a ser el estudio de la próxima semana. No me restan pues más que agradecerle su presencia. El video va a estar subido más tardecito. Por ahora pues vamos a orar para terminar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, por los que verán el video posteriormente. También te pedimos que tú bendigas sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos Bendiga. a la próxima. Gracias, Bendiga a hermano. Dios le todos. bendiga. Gracias, Gracias, bendiciones. hermanos. Bendiciones. Buenas Bendiga. noches. Gracias. Buenas noches.